Bueno, hermano, gracias. Hoy día nos toca ver la crisis en el ministerio. Dios tiene una manera de obrar muy diferente a la nuestra. Y todo lo que hemos asumido el liderazgo, tenemos que conocer y estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en todo momento. No es el hecho de que nosotros, porque estemos haciendo la voluntad de Dios, todo va a ir sobre ruedas, todo va a ir bien, no. Pero no se olviden de que el Señor es el que lleva a cabo su voluntad y sus propósitos aquí en la tierra. Entonces, hermanos, hoy día vamos a revisar el capítulo 14 de Éxodo, ¿no? Fíjese, ya el pueblo ha salido, después de que el Señor pues ha hecho las 11, ha pasado, ¿no? Las plagas, ¿no? Ha manifestado su gran poder, ¿no? Ha ejecutado sus juicios contra Egipto y sus dioses. El pueblo de Israel salió de la tierra de esclavitud bajo el mando de Moisés, ¿no? Ahora él era un gran líder, un hombre de tremenda autoridad. Al parecer todo iba a marchar bien. Iban rumbo a la tierra prometida, ¿no es cierto? Sin embargo, en este momento el pueblo enfrentó una tremenda crisis y Moisés por un momento se vio en apuros. Pero es que Dios muchas veces quiere enseñarnos, hermanos. ¿Cuál es el contexto histórico? Vamos a Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, el pueblo ya, el faraón, ¿no es cierto? El faraón ya lo dejó ir ya. Entonces ellos salen de Egipto. Entonces de ahí, veamos, la segunda etapa comienza en Éxodo 13:20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto, ¿no? Y en ese momento es que Dios le da una orden extraña, ¿no? A Moisés. ¿Qué le dice el Señor? 14:2, ¿no? Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pin-Jahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, ¿no? O sea, ellos estaban avanzando y el Señor dice: no, den la vuelta y acampen en este lugar, ¿no? O sea, en vez de ir al norte o hacia el este, Dios les mandó ir hacia el sur, encerrándose entre el desierto y el mar Rojo. ¿Ah? Imagínense, ellos tantos años que han salido de la esclavitud, 430 años, y ahora yo creo que el que sale de, ¿no? de una situación similar, lo que busca es alejarse del lugar donde ha estado. Pero el Señor le dice: no, den la vuelta, ¿no? Den la vuelta. Y a veces, hermanos, lo que tenemos que entender es que a veces Dios nos da órdenes muy extrañas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el futuro, pero Él sí lo sabe. A nosotros nos va a afectar, hay cosas que nos va a chocar, porque no sabemos en qué va a terminar, pero el Señor sí sabe en qué va a terminar las cosas. Un escritor de los 1800 decía: con frecuencia Dios parece poner a sus hijos en situaciones sumamente dificultosas, conduciéndoles a un rincón de donde no hay modo de escaparse. Es incomprensible y misterioso en sumo grado, pero está perfectamente bien. El resultado hará más que justificar a aquel que te ha llevado allí. Es una plataforma para la ostentación de su gracia y poder omnipotente. No solo te librará, sino que al hacerlo te enseñará una lección que nunca olvidarás. Cada situación que el Señor nos ayude a pasar nos enseña lecciones y nuestra fe se va afirmando. Esa es la razón, hermano, que nosotros no tenemos un camino llano, sino que tenemos que afrontar diversas, ¿no? Circunstancias, porque Dios se vale de las circunstancias para formar nuestro carácter, ¿no es cierto?
Si leemos, por ejemplo, eso lo dejo para después, si usted lee en 1 de Corintios de 1:18 al 2:5, vamos a encontrar que la iglesia de Corintios, Pablo le dice, ¿no?, que a Dios le ha placido, uno de los versículos, que a Dios le ha placido salvar, dice, ¿no?, por medio de la locura de la predicación. Ahora, ¿en qué consistía la prédica que tenían que hacer, no es cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y después resucitó. Ojo, si nosotros vemos eso en el contexto que se vivía en ese tiempo, era una locura, verdaderamente era algo inadmisible para los oyentes. Por ejemplo, para el griego, pues era inconcebible, ¿no es cierto?, que alguien que ha muerto de una forma tan cruel en la cruz, ¿no?, que morían solamente los delincuentes, no lo aceptaban, ¿no? Pero Dios, pues, le ha placido salvar por la locura de la predicación, ¿no? Entonces ellos tenían que predicar en ese contexto. Y los judíos también decían, ¿cómo no? ¿Cómo al Mesías que hemos esperado, al prometido, al rey que nos iba a libertar, ha muerto también en una cruz como un delincuente? Y imagínese usted todo lo que ellos se ponían a pensar, pero tenían que predicar, ¿no? Parece algo ilógico que no tiene sustento. Pero ¿saben qué, hermanos? Ojo acá, Dios le explica a Moisés la razón por la cual le dice que den vuelta, los versículos 3 y 4. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, ¿no?, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. O sea, Dios quiere que nosotros, ¿no?, veamos el poder. Ante las situaciones difíciles, nos afectan nuestras emociones y muchas veces nos hace perder de vista que somos hijos de un Dios que es todopoderoso, que tiene todo el poder y los recursos para poder ayudarnos. Y nos enfocamos en el problema. Y eso también pasó acá. Vamos a ver después, ¿no? Claro, Faraón cambió de idea acerca de soltar al pueblo de Israel y decidió ir tras ellos, dice la Biblia. Ahora, fíjese, el Señor le está explicando por qué el faraón los iba a perseguir. Pero ¿cómo reaccionan ellos? Y esto lo vemos del versículo 10 al versículo 15, la primera parte. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjese, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos a analizar esto, hermanos. Fíjese, el pánico, ¿no?, les hizo olvidar lo que el Señor le había dicho, porque él estaba permitiendo que los egipcios los persigan, ¿no? Porque querían, Señor le dice, ellos conocerán que yo soy Jehová, ¿no? Conocerán. Y el pueblo, pues entró en pánico, ¿no?
y comenzó a quejarse ante Moisés. Este hecho, hermano, nosotros vamos al Salmo 106, versículos 6, 7, no ante los ojos de Dios fue una rebelión fuerte, un pecado muy grande de parte del pueblo de Dios. Y el Salmo 106, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Fíjese. O sea, el salmista dice que esto fue un acto de rebelión. ¿Qué los llevó a ese estado? Fue el hecho de que no tomaron en cuenta las palabras que Dios le dijo a Moisés. ¿Cuál era la razón por la cual él estaba permitiendo, ¿no?, que el faraón y su ejército lo siga, y para que ellos también puedan experimentar eso, el poder de Dios? No solamente le reclaman, ¿no?, sino que Moisés, fíjese, Moisés, los versículos 13 y 14 dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí, es un buen ejemplo de un líder, ¿no? Pero fíjese, ¿qué le dice el Señor? La primera parte del versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿No? Claro, si ya te expliqué la razón por la cual estoy permitiendo eso, ¿por qué clamas a mí? ¿No? Y hermanos, ustedes se acuerdan en el capítulo 7 de Josué, ¿no? Versículo 10. El capítulo 7 de Josué menciona la historia de Acán, que sustrajo el manto, los lingotes de oro, ¿no? Lo escondió, lo vio, lo escondió, lo tomó, lo escondió, ¿no? Bueno. Entonces, el pueblo sufre una derrota por el acto de Acán. Van a tomar Jai, y un pueblo menos numeroso, con menos, un ejército menor que el de Jericó, los hace correr y mueren como 30. ¿Y qué hace Josué? Se pone a orar, y el Señor le dice, no es tiempo de orar, sal, lleva al pueblo. El pueblo ha pecado, entonces toma cartas en el asunto. Acá cuando el Señor, después de decirle a Moisés, ¿por qué clamas a mí?, le da la orden, di a los hijos de Israel que marchen. O sea, Dios, al ver que ellos se están dejando ganar por el pánico, ¿no?, ya se habían ganado, entonces dice, dile a los hijos de Israel que marchen. Sí, ¿no? Pero a Moisés le dice algo interesante en el versículo 16. Y tú, le dice a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Ah? Pero eso no sucedió, no, o no pasó inmediatamente. O sea, Dios no lo hizo inmediatamente. Imagínense ustedes, ¿no? Están clamando porque ya los egipcios estaban encima de ellos. ¿No? Encima de ellos. Pero se olvidaron, ¿no?, de lo que Dios le había dicho a través de Moisés. Recién Dios actúa en el versículo 21, dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Sí, hermanos, ¿no? Imagínense ustedes, ha demorado toda la noche en que suceder lo que el Señor había dicho, que se iban a dividir las aguas del mar, ¿no? Pero, ojo,
el Señor no los dejó abandonados, ¿no? Los versículos 19, 20 nos indica de que el Señor tenía todo bajo control. Decía, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El cuidado de Dios, ¿no es cierto? El cuidado de Dios. Ahora, al día siguiente se ve la obra de Dios. Y Dios por el pueblo se iba a quedar maravillado. 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hermanos, nos va a costar confiar plenamente en Dios. Estamos toda la vida que estemos aquí en la tierra, veremos su gloria, ¿no? Él está con nosotros, pero quiere que confiemos en Él. Él quiere mostrarse ante nosotros quién es Él. Que Él tiene todas las cosas bajo su control. Nosotros estamos en formación, hermanos. Dice la Biblia que Pablo decía a los filipenses que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Nosotros estamos siendo formados constantemente para que el Señor, pues, nos use para la extensión de su reino aquí en la tierra. Hermanos, es igual ahora, estamos pasando momentos difíciles. Otra vez han prolongado la cuarentena hasta el 28 de febrero. Las condiciones están difíciles. No podemos solamente ver lo nuestro, sino orar por este país. Hay mucha tristeza, mucho dolor. Y a veces, hermanos, la tristeza y el dolor nos va a llevar a hacer cosas impensables, incomprensibles a la razón. Hermanos, ¿qué sucedió después? Los versículos 23 al 29 narra la muerte de los egipcios, ¿no? Cuando los egipcios trataron de seguir a los israelitas, Dios intervino inmovilizando sus carros. Luego ordenó a Moisés que usara su vara para que las aguas volvieran a su sitio. El resultado fue la muerte de todos los egipcios. Lo que había dicho el Señor, ¿no? Y conocerán que yo soy Jehová, ¿no? Que yo soy Jehová. Versículo 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ojo, que en ese tiempo el Faraón era considerado también Dios, ¿no? Entonces, no es nada sencillo también para ellos aceptar, pues, de un Dios que ellos no conocían, ¿no? La voluntad. Y hermanos, para concluirse, ¿cuál fue el resultado de esta crisis en el ministerio? Versículo 30, los enemigos muertos, ¿no? Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, ¿no? ¿Qué sucede con Israel? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, ¿no? ¿Y qué dice? El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. O sea, creció la fe en el Señor y autoridad
mayor autoridad para Moisés, su siervo. Y este es el tiempo, hermanos, que nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. Este es el tiempo. Imagínense ustedes, porque cada hogar tiene su propia realidad, ¿no? Pero es el tiempo que nosotros tenemos que clamar como creyentes. Y tengan la seguridad que Dios sigue teniendo el control aún en medio de esta pandemia. Que Dios va a hacer realidad esa promesa que dice la Biblia: no te dejaré ni te desampararé. Lo único que a nosotros nos quede es seguir orando, seguir clamando por nuestra familia, por nuestros vecinos, por el país. Cada vez, hermanos, que nos sentemos a la mesa, que Dios nos da un pan, oremos para que Dios bendiga la mesa de todo el pueblo peruano. Que Dios guarde a todos, que Dios salve a aquellos, ¿no? Que aún no han tenido un encuentro con Él, encuentro personal. Que Dios salve. No se sabe, hermanos, acá en este tiempo se está cumpliendo lo que Santiago pregunta en el versículo 14 del capítulo 4, dice: ¿qué es vuestra vida? Y Santiago contesta diciendo: ciertamente es neblina. O sea, están ¿no? Aparece un tiempo y después ya no están. Y así, hermanos, mucha gente está partiendo de aquí a la tierra. Me alegran cuando hay algunos que se reconcilian con el Señor, ¿no? Pero me entristece con aquellos que no se han reconciliado con el Señor. Me alegro cuando Dios sana a una persona. Tengamos la seguridad de que nuestro Dios, en quien creemos, tiene todo el poder, los recursos para revertir esta situación, y que Él tiene el control. Y que Dios todo lo hace con un propósito. Fíjese los versículos, el último versículo, ¿no? 31. El pueblo dice: creyó en el Señor. Creyó, o sea, mayor fe en el Señor. Pero después de qué? De haber pasado momentos de angustia, ¿no? De pánico. ¿Por qué? Porque no escucharon o no creyeron lo que Moisés le dijo, ¿no? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor estaba permitiendo que el faraón salga a perseguirlos? Y él les había dado la libertad, y ya él no iba a permitir que ellos regresen otra vez a ser cautivos. Pero a veces, hermanos, nuestras emociones, ¿no?, nos pueden hacer momentos difíciles, tristes. Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga guardando, hermanos. Nuestra tarea como líderes es orar por toda la congregación. Es la manera de cuidarlos, es a través de la oración. Y estemos dispuestos como liderazgo a compartir lo poco o mucho que tengamos. Si sabemos de algo, ¿no?, nosotros como líderes tenemos que hablar. Entonces podemos ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Este es el tiempo en que no solamente debemos orar, sino mostrar la solidaridad en hechos concretos. Ahora, Dios tiene su manera de obrar. Nosotros no solamente nos queda pedir, rogar, suplicar. Él es el que va a hacer la obra. Pero, hermanos, nunca nos olvidemos de que Él tiene todo bajo control. Lean el Salmo 37, hermanos, y ustedes van a ver, los va a fortalecer. Léanlo una vez a la semana, lo va a fortalecer. Después Mateo 24 y Lucas 21. Tenemos, hermano, que irnos tomando conciencia plenamente
si realmente estamos creyendo que la venida del Señor está próxima. Sí. El Salmo 37 a mí me ayuda a entender, ¿no? Bastante. Leanlo, hermanos, por favor, ¿no? Un día, una vez a la semana, y usted va a entender que el Señor es el que dirige sus pasos. Él le pide confianza a uno, ¿no? Me acuerdo ahora, dice, encomienda tus caminos al Señor y Él hará.